Tema, algo que me costó mucho aprender, pero que es valioso aprender. Amor a uno mismo, aprender a amarse, y eso implica aprender a conocerse, y eso implica aprender a poner los límites. Porque para amar a otra persona, caramba, ¿cómo podemos amar a otra persona si ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos? ¿Y cómo hacer para conocernos más a nosotros mismos? Pues para conocernos a nosotros mismos primero tenemos que ver cuál es nuestro campo de energía, ver cuál es nuestro círculo, ver con quiénes compartimos nuestra vida, porque eso es un gran reflejo de cómo nos amamos también a nosotros mismos. Ver con quién compartimos nuestra parte profesional, ver con quién compartimos también nuestra intimidad, porque nos rodeamos de frecuencias similares. Los parecidos se juntan. Obvio, cada quien tiene una frecuencia individual, que es nuestra esencia individual. Pero como estamos en una coexistencia con los demás, tenemos que disfrutar esas relaciones laborales, personales, de pareja, familiares, profundamente, pero con límites saludables. Para amarnos tenemos que aprender a usar esos límites saludables. Porque sin límites tendemos a cuidar de los demás y no de nosotros mismos. Entonces, atendernos a nosotros mismos nos obliga a emitir más la frecuencia de nuestra propia esencia individual. Eso no quiere decir que no nos vamos a ocupar de nuestras demás personas, que también queremos, obviamente. Pero no mezclamos nuestra vibración esencial con la de otros. Porque este cruce de frecuencias genera un tercer producto que no es nuestra, pero que altera también, nos afecta. Por eso es importante aprender a tener límites sólidos, en especial cuando nos estamos relacionando con la frecuencia de otros, cuando estamos en presencia de la vibración de otras personas. Pero tener límites no quiere decir que yo me voy a convertir en antisocial y no me voy a relacionar con nadie. No. Simplemente tener límites, usar los límites, es una herramienta. Es una herramienta para elegir la frecuencia que nos conviene mantener, tanto propia como con quien nos relacionamos. Y eso lo hacemos a través de la intención. Ojo, un amor a sí mismo no es un amor que aísla, tampoco me refiero a eso, sino un sentimiento que permite coexistir con otros con frecuencias distintas a la nuestra. Entonces no es que te aísles, ¿okay? Sino que aprendes a coexistir con esas otras frecuencias, esas otras energías, estas otras individualidades. Y ya sabemos que todos somos una ola individual de la expresión de un gran océano, porque bajo ese concepto de unidad, pues todos somos parte de un gran todo, todos nos comunicamos con ese gran todo y todos recibimos información de ese todo y damos y recibimos del gran todo. Así que sí, esa es la conexión. Esa es la fusión con la unidad, que somos uno con ese gran todo. Tenemos una relación con él y tenemos una relación en él. También nosotros somos parte de ese todo, de ese gran todo, pero a la vez manteniendo nuestra individualidad y nuestra propia vibración como frecuencias individuales. Pero aun siendo una expresión individual, somos expresión de esa unidad, de esa fuente creadora. Entonces eso hace que nuestra energía tenga también su propia individualidad, su propia tonalidad, su propia altura vibratoria, su propia amplitud, su propio color. Porque ese es nuestro aura, tiene un color, aún estando en ese seno del gran todo. Y todo lo que existe, de hecho, tiene una frecuencia vibratoria. Cuando yo trabajo esta terapia 6, a todo le puedes ver la energía. Todo tiene energía.
Entonces, aún sabiendo que somos parte de ese todo, pues sí, en esta manifestación individual es importantísimo aprender a establecer límites saludables. Establecer límites saludables. Aprender a que tú no puedes tener siempre tus fronteras abiertas y que venga todo el mundo a interferir. No. Mantengo más bienestar cuando tengo mis fronteras cerradas. No es que estoy cerrado todo el mundo, sino que, espérate, este es mi espacio. Y elecciono a qué le abro o no esas fronteras mías. Como que tu campo de energía es tal cual como que si fuese una burbuja y tú eliges, ¿ok? Que quieres percibir, que quieres que entre y que no, o que estorba allí. También aprendes a limpiar tu espacio. Entonces es importantísimo aprender a ver dónde nosotros nos estamos poniendo límites e identificarlo en nuestro círculo, en nuestras relaciones. Eso es interesantísimo, Dios mío. Ay, yo cuando lo experimenté, la verdad es que no me daba cuenta de la manera en que yo dejaba que el control siempre lo tuviera otra persona, menos yo. ¿Por qué? Creencias limitantes, creer que tienes que ser bueno, que siempre tienes que ceder, que para estar bien o para lo que sea, pero no eres tú y además no estás siendo tampoco fiel a ti mismo. Entonces es importante aprender a ver con claridad cuáles son tus emociones, cuáles son tus molestias, inclusive cuáles son las tuyas y cuáles son los de los otros. Entonces cuando tú tomas conciencia de qué es lo que te pertenece a ti, usas la carga magnética de lo que te corresponde a ti y potencias tus intenciones, tus órdenes, tus deseos. Ya no vas dándole el control, así tal cual como el control remoto, a otra persona en tu vida. Ay, porque es tu pareja, porque es tu hija, porque es tu papá, porque es tu mamá. Si eres un adulto, toca. ¿Okay? Nosotros tenemos que aprender a establecer límites bien claros, bien definidos, con ese fin de hacer vibrar la frecuencia de nuestra esencia, no la de otros, no lo que esperan los demás de mí, la sociedad, la cultura, y yo, mi esencia. Porque cuando yo estoy alineando lo que yo deseo de verdad, entonces no hay interferencia, no hay tristeza, no hay sufrimiento. Hay sufrimiento es cuando yo estoy complaciendo a otros. Entonces, esto es, creo que, lo más importante. Y tampoco nosotros ser los que intervienen en la vida de otros de una manera tan directa, sino puedes ayudar. Pero ayudar, espérate, ¿cómo? Metiéndote de cabeza. O acompañar, que es diferente. Sobre todo cuando se trata de hijos. Entonces, también pasa con las parejas, a veces con nuestros padres cuando están más viejitos, con nuestros amigos, te metes. Tú ves que están sufriendo y dale que te pego, y tú tratas de ayudarlo y nada. Es su elección, entonces también tenemos que aprender a respetar sus elecciones. En estos días me pasó también con una terapia, o sea, hay unos seres y una gente que están molestando a una persona que es un canal divino, bella, hermosa, pero la interfieren y solamente esta persona con su poder, usando su soberanía, es que puede establecer esos límites, porque mientras se mantenga en conciencia baja, obviamente eso es lo que va a traer bajo astral. Entonces, somos nosotros mismos los que tenemos que tomar esa decisión de verdad, de poner esos límites. Mira, tú no me molestas más, tú no interfieres más, aquí decido yo soy el que soy, punto. También existe la ley de arrastre, es como que si la otra persona, esa amistad, no sé, ese líder o esa pareja o esa persona o ese familiar resulta que te arrastra y nosotros tenemos que comprender que nosotros es importantísimo que mantengamos nuestra propia frecuencia, porque ¿qué pasa? Que inconscientemente nosotros siempre vamos a estar como pendientes de mantenernos o resistirnos o no fluir con esa ley del arrastre, y no solamente cuando es una persona, también sucede con la parte cultural, la social, porque te afecta. Te lleva a pelear, te lleva a desafiar, te lleva a atacar, te lleva a comparar, te lleva a competir, te lleva a criticarnos, te lleva a persuadir, bueno, y así para de contar. Y ya sabemos que eso no es precisamente evolutivo.
Entonces, si esto solo pretende manejar o manipular mi frecuencia individual, entonces tenemos que ser pilas de no dejarnos arrastrar por ese ritmo del otro. Entonces puede ser individual, puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser alguien del trabajo, pero no solamente esto, sino que hoy día intervienen también las redes, o sea, esto es todo el día frente al televisor o no sé qué más, y siempre están viendo malas noticias y malas noticias. ¿Con qué crees que te estás dejando contaminar? Porque ¿qué frecuencia crees que es esa? Alta, donde todo el tiempo te meten miedo y que la vida es horrible, que todo está... Entonces, y sobre todo que siembran la división. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Estado del observador. ¿O quieres dejarte arrastrar por ese inconsciente colectivo? Ah, pero las proyecciones también tienen mucho que ver porque es muy fácil cuando estamos enjuiciando proyectar escenarios sobre los demás en lugar de mantenernos nosotros presentes en nuestra propia historia. Nada, miramos, criticamos, juzgamos al otro fulanito de tal, fulanita de tal y resulta que en vez de entender nuestras propias necesidades y nuestras propias heridas estamos viendo lo de los demás, que es más fácil criticar a los demás, pero mirar para adentro implica mucha valentía. Implica mucha, hasta compasión. Entonces, como existen las proyecciones, por eso es que atraemos parejas similares, con traumas más o menos y experiencias similares a las nuestras, y eso, bueno, hace que estemos como en la defensiva, de una manera inconsciente, obviamente, lo atraemos, no es que, ay, voy a traer a alguien que me abandone, no, o voy a traer a alguien para yo abandonar, no, pero simplemente estamos repitiendo un patrón. No estamos muy conscientes de eso, simplemente es eso. Ahora que podemos aceptar la responsabilidad de que podemos tomar conciencia de esto y darnos cuenta y cambiar ese patrón, sí podemos hacerlo. Obviamente hay que hacer todo un trabajo personal, pero sí se puede. Y eso hace que no solamente cambies tu historia, sino que va a cambiar también la de tu familia, porque vas a inspirar a tus hijos. O sea, vale la pena hacer ese trabajo personal, porque se proyecta, hablando de proyecciones. O sea, así como se proyectan las sombras, también se proyecta lo maravilloso de la evolución cuando has hecho tu trabajo personal. Pero lo más importante es que empieces por ti. Después podrás inspirar a otros, pero primero resuelve tu evolución personal. Y eso obviamente se va a proyectar en resultados espectaculares para tus hijos. ¿Qué hablo de las proyecciones? Mira, porque la gente va a poner etiquetas maravilloso. No, que tu hijo tiene TDA. Ajá, sí, pero qué diferente es quedarme con esa etiqueta y hasta meterles medicamentos en vez de hacer un trabajo personal y ver, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer aquí? Y hacer un cambio tan distinto en ti que dejes de generar esa conducta en los niños. Entonces, has renunciado a tu proceso de hacer tus propios cambios y ceder el poder simplemente a los demás. O sea, es un trabajo personal. Igual cuando somos nosotros los que criticamos y criticamos y criticamos a la pareja que hemos elegido nosotros mismos. Y criticas a la mamá o al papá de tus hijos y tú misma has puesto esa pareja en la vida como padre o madre de tus hijos. Entonces, como nosotros no nos vamos a dar cuenta que nosotros somos los mismos responsables de esa creación. Esa herida no va a desaparecer más hasta que la mires de frente. Trabajo de sombras. Dejar de enjuiciar a los demás y a ti mismo. Entonces, establecer límites saludables. Porque sí, aunque usted no lo crea, usted puede estar a gusto en su familia, en su pareja, o su trabajo, o su grupo, ayudando con el placer de ayudar, pero no de una manera precipitada de que yo tengo que ayudarlo porque yo soy el salvador del mundo. No. Aprender también, hay que darles el tiempo necesario a que ellos, este otro ser, complete su proceso a su propia manera. De hecho, yo creo que esa es la verdadera comprensión, comprender que cada quien viva su vida a su ritmo y que nosotros nos permitamos inclusive comprender eso no solamente en los demás, sino también en nosotros mismos, que vayamos a nuestro propio ritmo, con confianza de que en algún momento y teniendo fe en nosotros mismos y también en los demás,
Inclusive ahora en este momento no sepamos cómo hacerlo y el otro no sabe cómo va a resolver, pero aprender a acompañarnos o a acompañar al otro, a los demás, en que cada experiencia es sagrada y que se tomará el tiempo que necesite tomarse. Sanar viejas heridas, obviamente, trascender muchos programas que están en nuestro inconsciente y que nos hace codependientes y que por eso nos hace actuar tan buenos que cedemos siempre a los deseos de los demás y no nos escuchamos a nosotros mismos. Y eso nos hace infelices, estresadamente infelices, porque no estamos escuchando. Estamos simplemente escuchándonos interiormente, sino que estamos viviendo en modo supervivencia y adaptándonos a nuestros seres queridos y siendo complacientes. Pero eso no está resonando con tu frecuencia personal y eso no está progresando evolutivamente en ti. Nosotros estamos como muy acostumbrados a tener una dependencia colectiva, dependencia de tu familia, dependencia del que dirán, dependencia de la sociedad, dependencia del que dice tu jefe. Espérate. Tenemos que desarrollar lo que es una noción de una frontera. Aprender a abstenernos de inmiscuirnos en las vibraciones de los demás y aprender a poner límites también de que los demás se inmiscuyen en nuestra frontera si es que nosotros lo permitimos. Y con una claridad. Eso es una frontera saludable. Aprendiendo a respetar las frecuencias de los demás, pero también respetándonos a nosotros mismos y gestionando nuestras propias fronteras. Cada quien se ocupa de su espacio vibratorio, siendo libres de a veces decir no, o a veces decir sí, pero decir nuestra disponibilidad. Cuidado con la trampa de ayudar solo por tu ego. Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona sabe establecer sus límites y entonces vibra en la frecuencia de su propia esencia? Que allí es imposible que sea manipulada. Por eso es que no juega el papel ni de víctima que todo el mundo me hace, ni el de victimario, tengo que defenderme de todo el mundo porque me siento invadido por los demás. En ninguno de los dos. No juegan en ninguno de los dos papeles psicológicos. Entonces, como esto es imposible, entonces no va a invadir a los demás ni se va a sentir invadido por la frecuencia de los demás, sino simplemente su propia frecuencia. Obviamente estamos experimentando una vida 3D, está muy polarizado, pero aún así hay una gran cantidad de personas que pueden manejar y vivir en esencia con su propia frecuencia, coexistiendo aún con todas las demás experiencias, con las demás vibraciones, pero en bienestar. No modo víctima, no modo victimario, ni tampoco modo salvador del mundo, porque en la medida en que nosotros solo queremos salvar a los demás, realmente no estamos bien con nosotros mismos porque queremos ser reconocidos. Entonces allí tampoco estamos conectados con nuestra verdadera esencia. Claro que sí podemos ayudar porque tenemos el amor incondicional, pero solo quien quiera ser ayudado. No que nos vamos a meter porque nosotros desde el ego que perfectos somos y el otro no. Nada que ver con eso. Somos gotas en un gran océano. Gotas o olas, yo llamaría más, somos olas en el océano, definidas individualmente por esa frontera individual, pero estamos combinadas en un gran todo, que es el océano. Entonces, bueno, esa es la alquimia del uno, del gran todo de que este uno individual se nutre. Como dice Edgar Cayce, el creador de ese gran todo nos ha creado para que nosotros podamos elegir por nuestra propia voluntad, experimentar lo que queramos experimentar y después volver al gran todo. De nuevo, volver a casa. Esa es la alquimia. ¿Por qué? Porque alimentamos ese flujo cósmico y también somos alimentados por él. Es un intercambio, es una coexistencia. Y esos patrones están en esas moléculas llamadas ADN, que son paquetes de luz, de energía, paquetes de luz, de energía que simplemente es una vibración. Los bloques de construcción se expandió en todos los cúmulos individuales en la galaxia, en expansión, y esa es nuestra esencia.